Ya le podemos dar. A ver, ¿qué cosa es ética? Jóvenes, ¿qué tienen por ética? ¿Qué tienen por ética? No tienen nada. Moralmente correcto. ¿Qué más? ¿Qué es ética para mí? Una rama de la filosofía. Una rama de la filosofía. Una ciencia que estudia lo correcto. ¿Qué es ética? Si nosotros nos ponemos a recordar la ética, tenemos que ceñirnos básicamente a lo que para nuestra sociedad diferencia lo correcto de lo incorrecto, lo que tiene valores de lo que no tiene valores, del proceder adecuado proceder incorrecto. Pero no siempre la falta de ética va a ir de la mano con que yo cometa algo que voluntariamente no debería cometer. Por ejemplo, yo puedo haber realizado una operación con todos los principios éticos, ¿no? Pero puede que mi resultado haya salido mal. ¿Es ético? Estrictamente no sería ético, pero sí es ético, porque él no tuvo el acto voluntario. Ahora le aporta a su compañero que esté, por favor. Pero él no lo hizo voluntariamente, no hizo el daño, pero eso sí se llama negligencia. La negligencia puede estar acompañado no de impericia, por ejemplo, puede ser simplemente un acto que no se esperaba. Entonces, pero si tu actuar en ti corresponde a la actitud que debería tener un médico, sigue siendo ético. ¿Ya? Y cuando hablamos de bioética, hablamos básicamente de esto mismo, pero relacionado a la vida. ¿Ya? Y dentro de los diferentes conceptos de ética, bioética, hay muchos. Hay muchos que se tornan un poco complejos, y algunos hablan como a la parte de la filosofía, porque no tiene mucho que ver con la filosofía, pero sí es un valor muy alto. ¿Ya? Entonces, en la bioética algunos dicen que es un diálogo entre las diferentes ciencias de la vida y los seres humanos, con la finalidad de resolver algunos de los problemas que frecuentemente se presentan en el desarrollo de las actividades normales de un médico. Otro concepto dice es una rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida. Casi todos van a hablar siempre de una característica
principal, ¿no? Y es la conducta humana. Entonces, en el tiempo, a medida que ustedes vayan avanzando, van a tener códigos. ¿Ya? Ahora tienen códigos como estudiantes, así como tienen principios como estudiantes, en su vida profesional van a desarrollar sus propias conductas y van a desarrollar su propio código de ética, ¿no? Aunado a que grandes grupos van a desarrollar también, háganle la puerta, van a desarrollar códigos más ajustados a diferentes sociedades. Así, por ejemplo, el colegio médico tiene un código de ética y deontología, que es la que basa los principios de las actividades médicas. ¿Ya? El Seguro Social tiene su propio código de ética, que puede ser parecido o no al anterior, pero tiene su propio código de ética. Por ejemplo, en el Seguro Social hay un ítem que habla acerca de la privacidad de la información, que es diferente a la privacidad de la información de la cual habla el colegio médico. Inclusive está prohibido sacar la información del Seguro Social bajo este principio. Entonces, así yo voy a encontrar diferentes valores que me van a decir a mí cuando yo estoy ante un principio ético, cuando yo estoy faltando a este principio. Pero cuando hablamos de bioética, nos referimos sobre todo al actuar que tenemos sobre la vida. Y si bien casi todo lo que le dice el médico es sobre la vida, en la parte de ginecología hay temas que sí son bastante llamativos, porque muchos no están escritos, porque no existen leyes precisas con respecto a diferentes temas, o porque simplemente va a causar que mi pensamiento sea diferente al de otra persona. Entonces, ¿qué va a regular que uno diga mi principio es ético, el tuyo no? Va a depender mucho de una especie de interacción entre nuestros componentes, nuestros factores que están reglados por nuestra sociedad, por nuestra religión, por nuestros conocimientos. Entonces, eso va a hacer que nosotros consideremos que un mismo comportamiento pueda ser considerado ético. O sea, lo que es ético para este grupo de acá, probablemente no sea ético para ellos. Va a depender mucho de qué es lo que cada uno considera, ¿no? Y estos son parte, yo no puedo ver todos los temas que causan problemas, pero es parte de los temas más frecuentes que tienen que ver con los principios de ética, ¿no? Sexualidad, reproducción humana, fecundación, donación, aborto y aborto perfecto, que no tenía una clase de esto, ¿no? Y hemos visto cómo algunos sí consideran que ciertos tipos de aborto deberían ser permitidos y otros no, y ustedes mismos han tenido diferencias entre los principios de quién debería ser sometido a un aborto y quién no. Eso se llama principios éticos. ¿Ya? Autonomía y consentimiento informado, procedimientos cosméticos genitales. Hablemos de por ejemplo. ¿Ustedes creen que habrá algún problema en que una mujer se reduzca los labios genitales? Es una de las operaciones que más se realizan ahora, ¿no? No sé por qué les gusta tener los labios como de niñas, ¿no? Es una de las operaciones que más se realizan, ¿no? Y la otra es la reducción de clítoris. Entonces, la gente que trabaja en esto, los grandes maestros de la ginecología se preguntan: ¿es ético que yo someta a una persona a una operación que no tiene indicación médica solo para
darle el gusto al paciente de tener su cuerpo como ella desea. Ellos se hacen la pregunta. No pueden ir a discutir porque yo no puedo oponerme a lo que mi paciente quiera realizarse, porque al final es su deseo, ¿no? Los principios de cirugía plástica se basan en eso, ¿no? Entonces, hablemos de sexualidad, aunque ya hemos hablado un poco. Cuando hablamos de sexualidad, ¿qué es lo correcto? También ya lo habíamos expresado. ¿Hasta dónde va lo correcto? ¿No? ¿Es correcto que a ella le guste, pues, tener 2 enamorados? ¿Y estar con los 2? Eso me parece correcto, ¿cierto? ¿Quién te puede juzgar? ¿O quién debería juzgarte? ¿La sociedad? ¿Su familia? ¿Su padre? ¿Su madre? Pero probablemente en ese grupo, pues ella es su mejor amiga, ¿no? Y va a decir que pues es correcto. Pero si va ampliando el grupo, la sociedad probablemente le diga no, no es correcto. Tú deberías estar solo con una sola persona, ¿no? Y entonces veamos, va a haber pues faltas morales, ¿no? La finalidad de la sexualidad que dice que yo tengo sexualidad para tener una felicidad plena, ¿no? Que debería haber siempre el aspecto ético de la sexualidad. Pero ¿cuál es lo ético? Volvemos a preguntar. Vaya a perder tus creencias. Pues si le preguntan a mi amigo ya que no cree en nada, pues probablemente si a él lo apalean cuando tiene relaciones sexuales, pues probablemente sea normal para él. Pero si por el otro lado hay una persona que es muy religiosa, pues probablemente ni siquiera querrá quitarse el vestido más allá de lo necesario para tener una relación sexual. Entonces cada quien va creando su propio sentido de moralidad, su propia de sexualidad, dependiendo de cómo está formado, ¿no? Ahora, ¿para qué tenemos sexo? O la sexualidad, ¿para qué se crea? ¿No? Yo les di un concepto, pero lo puedo volver a repetir aquí, ¿no? ¿De qué implica sexualidad? La sexualidad no solamente implica los hechos, implica las fantasías, ¿no? Es ético, hablemos de algo menos, es moral que la persona casada se sueñe con la vecina, que vea fantasías sexuales con un colega de trabajo, pero si no se lo cuenta a nadie, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que no es ético? ¿Que lo cuente o que tenga esas fantasías? ¿Ah? Y les cuento que la gran mayoría de personas tienen fantasías con otras personas. ¿Ya? Así es que ni se rían. Porque eso que les estoy contando es el espejo de ustedes mismos. ¿Ya? Pues no les estoy diciendo que todos ustedes estarán pensando en otra persona, ¿no? Pero cuando hablamos de sexualidad, pues nosotros podemos hablar de cómo es mi personalidad, ¿no? O sea, cómo soy yo, ¿no? Cómo quiero ser yo. No solamente cómo quiero que me vean los demás, sino cuál es mi comportamiento. ¿Ah? Tiene que ver con la autoestima. No creo que tenga la misma autoestima una persona que puede tener, puede haber tenido varios enamorados, pero siempre se mantuvo en una fidelidad constante, siempre fue honesto, siempre
trató de llevar su relación adelante, a otra persona pues que cada vez que encuentra una persona que le gusta, pues se le traiga, ¿no? Y aunque no lo crean, su valor de autoestima también varía, ¿no? Algunos lo pueden considerar más alto, otros lo consideran de repente más bajo, ¿no? La sexualidad tiene que ver con salud, ¿no? Es parte, dice la OMS, de la salud, tener una sexualidad adecuada. Tiene que ver con lo que es el placer y obviamente el principio fundamental de la sexualidad tiene que ver con la procreación, ¿no? Con la descendencia, ¿no? Yo tengo una alumna que me ha jurado que nunca va a tener hijos. Bueno, ya veremos más adelante, ¿no? Y esto es importante, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante? Porque esto solamente es el anillo principal en el que se basan los principios éticos. Por lo menos son aquellos factores más influyentes en todo lo que es ética, bioética, deontología. ¿Ya? Y esto varía, obviamente, varía mucho. Probablemente los musulmanes, los cristianos, los hindúes tendrán un concepto muy diferente en torno, por ejemplo, a lo que es sexualidad, ¿cierto? Un ejemplo es, por ejemplo, el de la religión. ¿Cómo influye la religión dentro del medio cultural? Obviamente, la religión, por lo menos vamos a hablar de la religión católica, cristiana, ¿no? Es muy restrictiva. Probablemente, si tenemos una charla con un cura sobre sexualidad, pues él nos hablará del hombrecito y de la mujercita, pero ahí no va a pasar, ¿no? Claro, nosotros queremos que nos hable de otra cosa, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a querer que nos hable, lo que sé, de orgasmos, de aventuras, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues pero la religión es un poco que te traba, ¿no? Como que te detiene en eso. Y ahí la OMS dice que se debe tener en cuenta siempre lo que es salud sexual, ¿no? Y se entiende esto como el bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Mientras que la religión, en cuanto a sexualidad, te habla de comportamiento. Pero cómo tienes que comportar tú con el resto de las personas que profesan esa religión. Y así vas formando tu propio concepto acerca de sexualidad, tus límites y tu ética. Y esto yo ya les puse, ¿no? ¿Cómo se define la sexualidad? Y ellos yo les dije, ¿no? Habla de identidades, habla de papeles de género, del erotismo, del placer, de la intimidad, de la reproducción y la orientación sexual. Pero para que podamos hablar de orientación sexual, primero tenemos que hablar de educación sexual. Porque es importante que cada uno de ustedes tenga una adecuada educación sexual. No estoy diciendo que sean unos expertos en sexualidad, sino que tengan conceptos verdaderos de lo que es sexualidad. Y esto es lo que falta. Hace 50 años había un curso solamente de educación sexual que se dictaba en los colegios, ¿no? Y que con el tiempo se fue perdiendo. Entonces es una de las cosas que nunca vamos a dejar de preguntarnos por qué dejó de brindar este curso, que realmente era bueno. Quizás en parte porque la sociedad también ha cambiado desde ese punto de vista. Entonces, para hablar de esto, la OMS en el año 2000 hizo aparecer
lo que se va a conocer con el nombre de los derechos sexuales. Y un poquito más allá, en 2006, empezó a hablar de los derechos reproductivos. Estos dos informes o estas dos manifestaciones de la OMS pues provocaron cambios importantes en la sexualidad de las mujeres en todo el mundo. Primero, que a la mujer se le permitía por primera vez desde un organismo de salud hablar acerca de libertad sexual, ¿no? Era un cambio drástico, ¿no? Así como nosotros ahora decimos, no va a estar con otra persona que no sea de él, ¿no? ¿Y por qué sobre el hombre? ¿No? Porque la mujer no tenía los mismos derechos o gozaba de las mismas prerrogativas que el varón. Le hablaba de autonomía, que nadie podía decidir por una persona, ni sus padres, ni su familia, ni sus amistades. Cada quien es libre de elegir con quién quiere estar, con quién quiere andar. Hablaba de integridad, de seguridad sexual. Y acá hay todo un tema, porque uno de los temas principales era la violencia contra la mujer. Hasta ahora sigue siendo todo un problema, hay una clase exclusiva de violencia familiar. El derecho a la privacidad sexual. Si yo tenía relaciones con una persona, pues era algo íntimo entre mi persona y esa persona. No como ahora, que tienen relaciones y a la semana lo publican en sus redes, ¿no? Y eso realmente es inclusive penal. Claro, nadie puede invadir la privacidad de otra persona. Así hayan sido pareja. El derecho a asociarse libremente. El derecho a yo decidir cuándo quiero embarazarme. Cuándo voy a tener los hijos que yo quiera tener mis hijos. ¿Cuántos voy a tener? ¿Cuánto voy a esperar entre hijo y hija? Esos eran los derechos reproductivos. Entonces, ¿por qué yo le tengo que prohibir a una persona que use un método anticonceptivo? Solo por mi idea de pensar de que el método anticonceptivo es algo que no es aceptado en mi religión. Hay personas que ustedes conocen, que inclusive han sido congresistas. ¿Cómo se llaman estos amigos que usan su manto en su cabeza? ¿Cómo se llaman? ¿Prepa? Ajá, es el partido político. Seguidores de la UCI, ¿cierto? Ellos tienen otra forma, ¿no? Hasta hay señores que tienen varias esposas, acá en el Perú, y en el Perú no se acepta eso. ¿Ya? La poligamia en el Perú está penado. Pero son libres de elegir cómo quieren vivir. Entonces, una conclusión dice: respuesta a la caducidad que la moral ortodoxa y naturalista había convivido con los regímenes sociales que no reconocían el verdadero sentido del contenido de las normas. ¿Qué quiere decir esto? En la época medieval, todos pertenecían a un feudo, ¿cierto? Donde el señor del feudo era dueño de todo, pero de todo. Hombres, mujeres, niños, niñas, tierras, ¿ya? Y esas son las leyes a su conveniencia. Y es así así. Y luego cambió esto del feudalismo por el de la religión. La religión es uno de los poderes más grandes, que también tenía
un círculo muy parecido. Luego eso lo cambiaron por la democracia. Pero dentro de la democracia también había ese problema. Que aunado a la religión, a la política, a la sociedad, lo que ustedes quieran llamarlo, estaban restricciones para algunos. Por ejemplo, hablaban de que tenían que cuidar a las mujeres. Sin embargo, los padres eran los primeros que violaban a las hijas. Y no se sancionaban a los padres. Eso pasa hasta ahora. Entonces, una forma de romper todo esto fue justamente la revisión de esos derechos. Fue una respuesta a esto que están viviendo hoy. Se dieron cuenta que la única manera de verdaderamente hacer justicia o darle una equidad a todos era darles las libertades necesarias para que ellos mismos establezcan cuál debería ser su comportamiento o hasta dónde podían llegar. Y entonces así iba variando lo que era bioética. Entonces, ¿qué dice al final la ética para que ustedes me comprendan? Siendo la ética el producto de la reflexión de los conceptos morales, ¿no? Porque eso es la ética, ¿ya? Recuerden lo correcto y lo incorrecto, ¿ya? Pero la moralidad agarra y te pone reglas. Te dice, hasta acá nomás puedes caminar. Pasando esta línea, ya no es moral, ¿correcto? La ética no. La ética dice, la sexualidad vincula la intimidad con las expresiones que la sociedad ha exigido en el comportamiento de hombres y mujeres en roles definidos. Por lo tanto, la ética no puede plantear lo mismo que las condiciones morales. La ética te habla acerca de lo que considera que debería ser correcto dentro de una pareja, pero no te puede juzgar, no te puede poner límites, ¿ya? Los límites los pone cada persona, pero con ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? El reconocimiento de valores, porque todos sabemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Que yo tenga la posibilidad de tener, escoger y finalmente vivir con la persona que yo quiero. Y eso se llama mi preferencia sexual. ¿De acuerdo? Nadie tiene por qué juzgarme. Tercero, al final, en una relación sexual, yo debo encontrar satisfacción, sentimientos buenos, convicciones, que yo me sienta bien con esa relación. Pero sobre todo, yo tengo que respetar a las otras personas, incluyendo a mi pareja. Es decir, que la actitud, el comportamiento, la actividad que yo realice no debe de ninguna manera causar daño a otra persona. ¿Ah? En eso se basa la bioética dentro de la sexualidad. Por eso dice acá, la bioética por sus características no podrá, a diferencia de la moral, aceptar o prohibir conductas morales en torno a la sexualidad. Solo permitirá el análisis respetuoso de los principios bioéticos de acuerdo a las características y circunstancias de los sistemas bioéticos del hombre. La bioética, entre otras corrientes, tiende a expresar una visión más bien tolerante frente a las posiciones radicales que establecen límites rígidos a los comportamientos más allá de lo que la naturaleza pudo haber establecido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, hablemos de otro problema. Cuando empezamos a hablar de bioética y de reproducción humana, aparecen otros temas. Aparecen problemas tecnológicos, problemas con los gametos, problemas genéticos, reproducción asistida. Y entonces empiezan a aparecer otros problemas ya mucho más complejos, ¿no? Como por ejemplo los problemas genéticos, están muy de moda.
¿verdad? Y entonces, uno de los grandes problemas es la privacidad de datos. Porque yo puedo hacerme un estudio genético. Hoy, puedo hacer un estudio genético, por ejemplo, para ver cuál es mi disposición a tener un cáncer en el futuro. ¿Ya? Me hacen estudios específicos, son mapeos. Pero ¿quién tiene derecho a esa información? Porque la información debería quedarse entre esa empresa que yo contrato los servicios y mi persona. Pero las empresas, las aseguradoras, no se empiezan a hacer ese examen. ¿Y por qué le tienen que dar información mía a otras personas de algo que solamente me incumbe a mí? Esto, en el futuro, va a ser una forma de segregación. Esta paciente tiene tal cosa. No lo podemos contar. Lo vamos a asegurar, sí, pero a él, como tiene predisposición de esto, tenemos que cobrarle un seguro más alto. Eso va a pasar. Y deben saber que de todos ustedes, todos sus datos ya están en fuentes de información de ese tipo. Solamente tienen que ingresar su DNI y les ofrece todo. Uno de ellos es el sistema del seguro social. Por eso es que se prohíbe que cualquiera pueda ingresar a la fuente del seguro social. Discriminación y estigmatización son uno de los problemas que les digo que va a aparecer. Si bien estos estudios pueden tener una buena finalidad, al final puede servir solamente para discriminar a la gente y ver de alguna manera que se favorezca a alguien y se desfavorezca a otra persona. Esos estudios deberían tener hojas de consentimiento informado, tanto para decirnos a nosotros para qué se va a usar la información que van a obtener, como debe decir también qué información es la que yo quiero saber y cuál es la que no quiero saber. Si yo no quiero saber determinada información, nadie tiene por qué darle. Ese es otro problema bioético que hasta ahora se sigue viendo cómo se va a lograr el otro gran problema es interrupción del embarazo por anomalías genéticas. Y lo hemos visto en diagnóstico prenatal. Y el problema está acá. No es que solamente voy a eliminar el embrión que por ese examen tiene diagnóstico de anomalía genética. ¿Y qué tal si tengo una equivocación de embriones sanos? O sea, ¿en base a qué yo tomo la decisión a un simple examen que puede tener errores? ¿Está bien eso? Otro problema ético que está apareciendo. Tengo derecho a seleccionar ciertas características físicas o cognitivas. ¿Tengo derecho? Entonces vamos a poner que la delegada debe tener una hijita rubia, blanca, alta y sin taras. Bueno, es aceptable, ¿no? Pero ¿qué tal si a esa misma niña yo quiero poner ojos azules? Quiero que no tenga predisposición a la obesidad, porque saben que hay un gel de la obesidad, ¿no? El OB. Quiero que tenga un cociente intelectual muy alto, porque saben también que él se puede manejar. ¿Y quién nos da a nosotros la facultad de querer hacer pues esto? ¿Ustedes creen que lo que yo les estoy hablando es ciencia ficción? Ahorita les voy a dar una página, y está ahí, que es la página CRISPR. CRISPR es un programa, ¿ya?, que originalmente
fue hecho para tratar problemas muy serios como la Corea del Cine, ¿verdad? Para que eso no apareciera en las personas siguientes que eran portadores de este mal. Pero ahora han avanzado tanto que esto que les estoy diciendo no pueden hacerlo. Y en algún momento vamos a llegar a eso. Ahora el ser humano puede manejar todas estas cosas. Pero si ustedes se ponen a leer, yo les invito a que entren a averiguar sobre esto, van a ver que dentro de sus dentro de su introducción dice desventajas. ¿Sí? Pudiera ser que en el ánimo de controlar, digamos, una enfermedad, pueda aparecer otra. O pueda haber otras complicaciones. Y entonces, ¿qué le estamos dando a la nueva sociedad? O recuerden ustedes que si yo sé que voy a desarrollar una enfermedad incurable, pues probablemente, y es mi hijo, ¿ustedes creen que quiera que nazca? ¿No es cierto? ¿Y eso qué va a hacer? ¿Cuán seguro será? No lo sé. Ahora vamos a suponer que yo tengo una enfermedad genética detectada con mal pronóstico. Teóricamente, los familiares deberían hacerse el mismo mapeo para saber si ellos también son portadores de esa enfermedad. Pero si yo no quiero que se enteren, ¿quién les da permiso a ellos para que lo difundan dentro de mis familiares? Porque lo van a hacer por un problema mercantilismo. ¿Dónde entonces están mis derechos? ¿Dónde está la parte ética? Veamos otro tema. Bueno, en el proceso reproductivo ustedes saben que está el desarrollo embrionario, empezando por la fecundación, también está la parte de la concepción y finalmente el nacimiento. Y en todo este proceso también hay problemas éticos, ¿no? Y principalmente se da en reproducción asistida, ¿no? Uno de los grandes problemas es qué hacemos con los embriones. En todos los ciclos se congelan 8, 9, 10 embriones. Y embriones que a veces quedan en el olvido. Porque ya tuvieron su hijo y los otros embriones quedan ahí. ¿Qué hacemos con los embriones? ¿Los desechamos? Los embriones tienen vida. Los usamos en productos de investigación. Ustedes saben que los embriones son productos con una gran cantidad de células madre. Un tiempo inclusive estuvieron siendo usados, pero programa prohibido. ¿Los tenemos de por vida? Hay algo más, digamos, entre comillas, más ético. ¿Podemos dejarlo? ¿Podemos dárselo a una pareja que no puede tener hijos? Pero si ya el dueño no paga la vitrificación, la congelación, entonces el laboratorio ya debería ser dueño de los embriones. Sí, pero eso le da derecho a decidir todos esos embriones. Selección de características y eugenesia, ya les he hablado de
vengo razonando. Gestación subrogada. Problema que con el tiempo se debería solucionar en parte, ¿no? Pero acá lo básico es la ley. Y que la ley y la religión se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Quién debería ser la madre? ¿La madre que puso el óvulo o la que lo en el vientre? ¿Quién debe ser la madre? ¿Qué es lo ético? Respetar el hecho de que esa madre o que ese bebé tiene una madre y un padre biológicos que lo han esperado todo el tiempo, pero que no lo podían tener porque su madre no podía tener útero, porque no tiene útero. O respetamos el valor sentimental de la madre que crió ese bebé durante 9 meses. ¿Qué es lo ético? Otro problema ético en reproducción asistida es acerca de la economía y la desigualdad. Y es que estos programas están hechos para gentes que tienen posibilidades económicas. Esos programas no están hechos para todos. Son muy caros. Y entonces, los pobres, por ser pobres, están condenados a no tener hijos. Realmente, naturalmente sí. Yo tenía un gran profesor que decía que los seres humanos que no pueden tener hijos es porque la naturaleza se ha encargado de que por alguna razón no tengan hijos. ¿No? Pero hoy hemos salvado casi todos los motivos por los cuales no pueden tener hijos. Y casi todas las parejas pueden tener hijos. Y entonces, ¿por qué el Estado no hace algo? Pero el único que sé que está trabajando con poblaciones más o menos pobres es el Hospital San Marcos de Lima. Pues, inaccesible. Otro problema es si el que dona esperma o el que dona óvulos debería salir del anonimato y estar pendiente ahí por si en algún momento el hijo o la hija decide y que no sabe quién es el papá biológico. ¿Ah? ¿Y si el padre o el donante no quiere que aparezca? ¿No? Hay varias películas que también está alguna. Hay una de un chico que buscaba, creo que 100 hermanos, algo así. Ricardo Mora. Algo así, no recuerdo bien, pero hay varias películas. Las políticas de Estados Unidos conservan el nombre del donante por si aparece enfermedades posteriormente, solo por ese hecho, ¿ya? Como esquizofrenia, por ejemplo, ¿ya? Pero no le permiten el acceso a los niños o a los padres para saber quién es su hijo o quién es su padre. Entonces debemos permitir eso. Ustedes que van a hacer el futuro de la medicina en el Perú, ¿qué opinan? ¿Se debería permitir? No. Otro problema es el límite de edad. ¿Hasta cuándo sería correcto que una mujer se embarace? Creo que les comenté, nosotros en un programa tuvimos una paciente de 65 años con un embarazo. Entonces, ¿es ético que una mujer se embarace a los 65 años? Ese niño a los 10 años probablemente no va a tener mamá. Pero, por ejemplo, una paciente de 75
5 años va a poder entrar junto con la mamá que es más joven, que lo lleva al niño al colegio, o a una actividad deportiva, o a un día de campo, ella va a poder hacer eso? ¿Es correcto eso? Más allá de que supongamos que sí tiene las posibilidades económicas para que ese niño se desenvuelva, pero el papel de mamá y el riesgo que corren esas gestantes a esa edad, porque les damos grandes dosis de estrógenos. Le damos progesterona, pero en cantidades industriales. Entonces, ¿dónde estamos? Reducción selectiva de embriones. A veces aparecen embarazos, hasta que pierden los 4 embriones y prenden los 4. Los 4. Y obviamente, los niños van a nacer prematuros, con nuestro malo. Hoy nosotros podemos entrar y sacar 2. Solo quedan 2. ¿Esto está medido? ¿Quién toma la decisión? ¿Los padres? ¿Los médicos? Reproducción asistida. Otro problema frecuente, la anticoncepción. Y en la anticoncepción está preguntando si es que los programas de anticoncepción que existen, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, actúan realmente brindando la posibilidad de conocimiento y la elección propia de cada una de las personas acerca de un método anticonceptivo, o es que nosotros prácticamente acechamos a la persona y la obligamos a elegir su método anticonceptivo. Y esto pasó con las ligaduras de trompa que se utilizaron en el aunque yo no creo que fuera tan así como lo han hecho ver, pero definitivamente hubo algo de eso, ¿no? En el ánimo de querer explorar sus metas, pues prácticamente se obligó a las personas a hacerse ligaduras, ¿no? Y esto se ve sobre todo en métodos definitivos. Entonces, nuestro programa debe incluir mucho en que nosotros solamente orientamos en el uso de un método anticonceptivo, pero no podemos obligarlo. No debemos obligarlo, no es ético. ¿Puede el médico negarse a realizar o brindar un método anticonceptivo? Lo hablamos también, ¿no? ¿Puede un médico negarse a hacer una ligadura de trompas? ¿Si la paciente lo solicita? Es su religión, su moralidad, su aspecto ético, no lo sé. Pero ¿es ético? Si yo tengo una paciente que tiene insuficiencia renal y solicito una ligadura, ¿tengo derecho a negarme a hacerle la ligadura? Ahora hablemos del embrión. Acá viene la pregunta para ustedes, ¿no? ¿Ustedes cuándo van a considerar que hay un ser vivo? Cuando se implante, cuando lata el corazón, cuando pueda respirar, cuando se junte el espermatozoide con el óvulo, cuando nazca, ¿cuándo va a ser un ser vivo? Entonces, dependiendo de lo que tú consideres que va a ser un ser vivo, entonces podrás decir si está bien la anticoncepción que utilizas o no. Porque ya de acuerdo a eso, es que se considera que el método es abortivo o no. ¿Ya?
todos los métodos anticonceptivos en todas las zonas. Eso no debe afectar, ¿no? Y la civilización permanente, que ya les he hablado de todos los problemas que pueden surgir de esto. Es un problema que efectivamente todavía quizás nosotros no lo vamos a ver, pero que ya se está dando. A pesar de que la clonación no está permitida en ningún lugar del mundo como un acto terapéutico, como algo que se pueda realizar frecuentemente, sí es actualmente motivo de investigación, ¿no? Ya nosotros lo hemos visto hace mucho tiempo con la oveja Dolly, porque fue el ejemplo más conocido de lo que es una clonación. Pero hay muchas cosas que no sabemos y grandes problemas que se van a tener que resolver. Por ejemplo, ¿qué tan seguro es que yo clone algo?